Pues lamentablemente lo que tanto temíamos que pasara ha pasado. Ya se quebró la frágil paz en Medio Oriente. Israel acaba de lanzar una ofensiva brutal en Gaza que no se había visto en mucho tiempo. Hablamos de 48 horas de terror, en donde ya estamos viendo más de 400 muertos, cientos de heridos. Y lo más grave es que no es solamente un bombardeo aislado de Israel. Ahora Netanyahu ha prometido que esta vez no habrá piedad. Como si alguna vez Netanyahu hubiese mostrado piedad en algo. Netanyahu y piedad no van en la misma oración. Cuán cruel se va a desatar ahora esta guerra, que en esta ocasión Estados Unidos está dando bombas y armas sin límites a Israel. Lo habíamos repetido en muchas ocasiones. Con la llegada de Trump puede que algunos conflictos terminen, como el conflicto en Ucrania, que está más cerca de alcanzar una paz que nunca, aún con sus complicaciones. Pero lo que sí es que en Medio Oriente se va a desatar el infierno. Y esto no es nada más una represalia. Esto ya es un aviso inminente de que se viene, amigos, una nueva fase, un verdadero apocalipsis en Medio Oriente. Y detrás de todo esto hay algo más terrible. Esta es una jugada que huele por todos los medios a Estados Unidos. Déjenme mostrarles las evidencias porque tengo muchas. Si ustedes acomodan las piezas del rompecabezas de lo que está circulando en los medios de comunicación, por ejemplo, anoche aviones israelíes pues atacaron varias zonas de Gaza sin previo aviso. Ahí les estoy poniendo la primera fuente, que es el Washington Post. No es una fuente, no les voy a poner fuentes de Medio Oriente, no les voy a poner fuentes rusas ni iraníes para que nadie diga, es dependiendo de dónde tú lo verifiques, ¿no? No, miren, esto sucedió, comenzó aquí, en Gaza. Sin agua va nuevamente contra los más débiles, contra inocentes. Y saben que en estos momentos Israel incluso está protestando. Nadie quiere esta guerra ya, ni siquiera los israelíes. Porque nunca falta el fanático religioso que viene a confundir las cosas pensando que esto es religión, esto es política. Ni los judíos israelíes quieren en este momento este estallido de nuevo. Ya están pidiendo la cabeza de Netanyahu, que se está aferrando al negocio de la guerra más que nunca, porque sabe que de eso depende su supervivencia cuando ni siquiera los propios israelíes los quieren. Miren, esto fue lo que pasó precisamente ayer, en uno de los momentos más peligrosos que la humanidad ha visto, de los que tanto temíamos pues que regresaran y que lamentablemente pues ya están hoy de vuelta. Ya no se puede decir que hay un cese al fuego. Esta frágil paz, repito, pues ya se rompió. Y este apenas es el inicio, amigos, de un verdadero baño de sangre que va a costar muchísimas vidas. Protesta en Israel en contra de Benjamín Netanyahu. Los manifestantes acusan al primer ministro de una deriva antidemocrática y de continuar la guerra contra Hamás sin tener consideración por los 58 rehenes que todavía están en manos del movimiento palestino en la Franja de Gaza. Solo mediante negociaciones y acuerdos podremos liberar a los rehenes. No tenemos otra opción. El 7 de octubre, desafortunadamente, por negligencia de todos los involucrados, abandonamos a estas personas. Podría haber sido cualquiera de nosotros, y lo primero que debemos hacer es volver a las negociaciones y liberarlos. Desde hace semanas el gobierno ha estado tomando cada vez más acciones que se perciben como contrarias a la gente. Trajeron de vuelta el golpe legislativo con toda su fuerza, pero lo que realmente me sacó hoy a la calle es el regreso a la guerra, que realmente siento que se está llevando a cabo por intereses políticos para preservar la coalición y no por consideraciones de seguridad o un intento de salvar a los rehenes. La manifestación, la más importante en meses, fue convocada por grupos opositores a Netanyahu, que protestan contra su decisión de destituir a Ronen Bar, el jefe del Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Interior y Seguridad.
A la manifestación frente al Parlamento israelí se sumaron las agrupaciones de familiares de los rehenes que protestaban contra los bombardeos en la Franja de Gaza. Los allegados a los cautivos piensan que al autorizar el reinicio de los bombardeos el martes, el primer ministro sacrificó a los rehenes todavía vivos que podrían haber muerto bajo las bombas. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿eh? Para que ningún fanático religioso confundido venga aquí al chat a hablar tonterías. Los israelíes están en contra, los judíos religiosos están en contra, los familiares de las víctimas están en contra y los políticos israelíes están en contra. El único que está a favor de esto es Benjamín Netanyahu con el aval de un grupo poderoso y de un país muy en específico. Anoche vimos cómo comenzó esto. Los primeros aviones de combate salieron y atacaron varias zonas de Gaza sin previo aviso. Gaza City, que es el norte del enclave, atacaron Khan Yunis, atacaron Beit Lahia, atacaron Rafah y bombardearon sin tregua, sin piedad a la población civil. Justamente yo esta mañana les estaba hablando del famoso botón rojo de la muerte, el que le dicen botón de la muerte de la defensa europea, de cómo los aviones F-35 no pueden funcionar si antes, para encender cada uno de esos aviones, Washington tiene que dar la autorización y los códigos de inicio. Sin esos códigos, ni un solo avión arranca, pues, ni un solo misil. Esto nos va a llevar a otra pista en un momento, ¿eh? Porque aquí hay dos versiones. Hay la versión oficial, la de los medios de comunicación, que son los únicos que están defendiendo esto. Los escasos medios independientes están diciendo y exponiendo las cosas como son, recogiendo las declaraciones y entrevistas de calle de los israelíes, de los judíos israelíes, de las familiares de las víctimas. Pero como siempre hay un grupo propagandista que está vendiendo una versión oficial que dice que iban supuestamente por altos mandos de Hamás en ese bombardeo. Es una mentira absoluta. Lo único que confirmaron es la muerte de 5 personas ligadas a Hamás. De entre 400 víctimas inocentes, pues eso fue, amigos, pura coincidencia. Pura coincidencia. El saldo de los muertos es abrumador. Repito, hablamos de más de 400 civiles aplastados. Niños, mujeres, hombres, en los escombros de sus casas, de sus hogares. No eran zonas de guerra. Bien lo dice por aquí nuestro amigo Hipólito Suárez, y tienes toda la razón. ¿Por qué les dicen guerra si nadie está combatiendo con Israel? Ellos están peleando solitos contra los palestinos inocentes. Israel volvió a bombardear la Franja de Gaza en la madrugada del miércoles, lo que dejó poco más de una docena de muertos, según la Defensa Civil del territorio. Estamos desde las 2 de la madrugada tratando de recuperar los cuerpos de un niño y sus padres y 3 cuerpos en el segundo piso, pero no hay equipo. Nos pusimos en contacto con la Defensa Civil, pero ellos no tienen el equipo para recuperar los cuerpos de entre los escombros. Los nuevos bombardeos tuvieron lugar un día después de que Israel lanzara una ola de ataques de una magnitud y violencia sin precedentes desde la entrada en vigor de una tregua el 19 de enero y que dejaron más de 400 muertos. El gobierno israelí advirtió que esos ataques eran apenas el inicio y que la presión militar era indispensable para asegurar la liberación de los rehenes capturados por Hamás y sus aliados el 7 de octubre de 2023. En un ataque contra Israel que desató la guerra en Gaza. El movimiento islamista palestino Hamás dijo el miércoles que sigue abierto a las negociaciones, pero exigió que se respete el acuerdo de tregua. Israel sostiene que la reanudación de los bombardeos obedece a la repetida negativa de Hamás de liberar a los rehenes y a su rechazo de todas las propuestas que recibió del emisario estadounidense Steve Witkoff y de los mediadores. Bueno, y aquí es donde se cae toda la propaganda de Israel y de Washington, porque las cosas todavía se ponen más turbias. No la propaganda de Israel, la propaganda de Benjamín Netanyahu, mejor dicho, y de ese gobierno sionista, porque ustedes ya vieron que el pueblo de Israel, la población de Israel, la comunidad judía israelí, los familiares de las víctimas están protestando en las calles en estos momentos contra estas acciones. No quieren que inicie la guerra, saben que es el peor error y lo dicen ellos mismos. Ustedes los escucharon de sus propias palabras. Lo único que ha reventado esta guerra es un tema político. Israel dice
que la ofensiva fue, o mejor dicho, el gobierno de Netanyahu dice que la ofensiva fue porque Hamás sigue reteniendo rehenes israelíes. ¿Saben cuál es el gran problema de esta farsa? Que esos rehenes tenían que ser liberados en la segunda fase del acuerdo del alto al fuego. Y ese acuerdo nunca llegó. Se los voy a mostrar con medios estadounidenses, porque el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, que se alcanzó en enero del 2025, se basaba precisamente en un esquema que tenía 3 fases. Lo había anunciado como muy platillo el propio Donald Trump, que eran 3 fases que estaban diseñadas para poner fin temporalmente al conflicto y para ir permitiendo la liberación progresiva de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos. ¿Cuál era la primera fase? La primera fase eran 42 días. En esos 42 días el acuerdo, según Donald Trump, porque ese acuerdo lo cocinó la nueva administración Trump, incluía la liberación de 33 rehenes israelíes, 5 ciudadanos tailandeses, a cambio de aproximadamente 1.900 prisioneros palestinos. También se hablaba de un cese al fuego, de un cese de hostilidades y de que Israel iba a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, pues vean ustedes nada más, porque según algunos medios de comunicación que les voy a mostrar, ahí tienen el Washington Post y esta nota de la BBC, están reportando que primero, esta fase, la que se había pactado, había concluido con éxito. El problema fue cuando se intentó avanzar a la segunda etapa, porque la segunda etapa estaba prevista para iniciar el 1 de marzo de, pues, ¿qué tiene? Apenas 20 días, pues casi. Y tenía que abordar 2 puntos claves, que era la retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza y también se hablaba, pues, de la liberación del resto de los rehenes que tenía Hamás. Se estima que eran alrededor de 60 personas secuestradas por estas fuerzas. Esto según informes del propio gobierno israelí. El problema, amigos, y aquí es donde comienzan las trabas, porque Netanyahu nunca estuvo dispuesto a aceptar una retirada completa de Gaza, que era parte del acuerdo que él había firmado. Muchas fuentes, y entre esas fuentes yo les voy a decir cuál para que nadie me diga que yo estoy inventando, que de dónde me saco eso. El propio Washington Post, vayan ustedes a leer esa nota. Había admitido que Netanyahu estaba considerando que la presencia militar de Israel era esencial para la seguridad de su administración, es decir, que no iba a cumplir el cese al fuego. Dicho de otra forma, que no iba a cumplir con ceder territorio o con la retirada de las fuerzas israelíes como se había pactado inicialmente. En otras palabras, lo que Israel quería era que jamás liberara a los rehenes, pero ellos no retirar su ocupación del enclave como él se había comprometido. Eso, repito, lo dijo el mismo Washington Post, no es algo que yo me invente, ¿eh? Y bueno, ahí comienza el problema, porque luego Hamás dijo que entonces no iba a entregar más rehenes, porque no tenían garantías claras de que Israel se fuera a retirar, como habían pactado en la primera etapa. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.